Listo muchachos, entonces les comienzo haciendo un resumen bien breve sobre lo que les voy a mostrar entonces sobre esta partecita. Entonces primero que todo, definición de un espacio vectorial. Un espacio vectorial, mírenlo aquí dice, es un conjunto de objetos llamados vectores, o sea un conjunto de vectores junto con dos operaciones llamadas suma o resta entre estos vectores y multiplicación por un escalar. Eso es como tal la definición. Usted ya leerá más a fondo esa partecita. Ahora hay unas propiedades, unos axiomas que rigen este conjunto de vectores. Entonces, si X pertenece al conjunto B, ¿sí? O sea, de vectores, entonces podemos decir que X más Y también va a pertenecer. Si X y Y, ¿sí? Pertenecen al conjunto de vectores, entonces la suma también va a pertenecer. Para X, Y y Z, entonces es asociativa la suma. Existe el vector 0, ¿sí? El vector, si es en R2 el vector 0, 0, si es en R3 el vector 0, 0, 0, si es entre matrices pues la matriz 0, 0, 0, 0 para 2 por 2 y así sucesivamente. Si existe un vector, entonces existe su negativo, ¿sí? Eso es lo que significa el cuarto. Si está X, entonces es conmutativa, si X y Y, la suma de X más Y, lo mismo que la suma de Y menos X. Aquí aparece la multiplicación por escalar. Miren que alfa es un vector, es un escalar y x es un vector. Entonces, pues multiplicar por ese, por cualquier número, el vector alfa x también va a pertenecer a ese conjunto, ¿sí? Si tenemos el vector x y el vector y, al multiplicar por un escalar a la suma, pues es hacer la propiedad distributiva, entonces también se puede. Si tenemos dos escalares, entonces también se puede hacer la propiedad distributiva con respecto al vector, entonces el vector multiplicado por el primer escalar, el vector multiplicado por el segundo escalar. Ahora, si tenemos, podemos hacer propiedad asociativa de vector de escalares con respecto a la multiplicación, solo con respecto a la multiplicación. Y para todo vector x, pues se puede multiplicar por 1 y se conoce como neutro, ¿cierto? Entonces, esas son las propiedades más que todo. Aquí aparecen ejemplos, ¿sí? Para que ustedes los miren. Miren, les comento una cosa, los vectores pueden estar expresados así en forma coordenada x, y, en coordenada x, y, z, ¿sí? Pueden estar expresados como polinomios, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que les pido, que también se pueden expresar como vectores, también se pueden expresar como matrices, ¿sí? Y entonces aquí lo único que citan son ejemplos. Yo sobre los ejemplos lo que quiero es que le echen una revisadita más que todo. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte. Luego aparecen subespacios vectoriales, entonces ya les voy a hablar que es un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Por acá está, perdón, aquí está. Es un subespacio vectorial, es un conjunto, ¿sí? Un conjunto más pequeñito que el mismo espacio vectorial, pero que pertenece al espacio vectorial como tal, ¿sí? Entonces es eso, si tuviéramos números de 1 a 10, el subconjunto puede ser los números pares o los múltiplos de 2, los múltiplos de 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice R2, ¿sí? Si yo tuviera una combinación de esta, mire, por ejemplo, B es de la forma y igual a mx, es un espacio vectorial, un subespacio vectorial si cumple las propiedades de ser espacio vectorial, ¿sí? Y es un subespacio de R2, ¿sí? De todos los puntos de coordenadas x, y. Lo que pasa es que aquí ya nos va a aparecer es una recta con pendiente que pasa por el origen, ¿cierto? Con pendiente m que pasa por el origen. Y eso significa que sea un subespacio. Entonces, digamos si fuera de las matrices 2 por 2. Entonces, toda la matriz que comience con 1. Todas esas matrices que comienzan con 1 también son espacios vectoriales, ¿sí? Que tienen la coordenada 1 en una de las esquinas, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos. Entonces, por aquí aparecen ejemplos. Ya mirarán ustedes con calmita esto. Estos son ejemplos, solo ejemplos. Dependencia o independencia lineal. Aquí hay algo bien claro que ustedes tienen que tener en consideración. Se dice que, digamos, 2, 3 vectores, 4 vectores, se dice que son son linealmente dependientes. Sí, en este caso yo no lo voy a mostrar primero. B1 y B2 son linealmente independientes si conseguimos dos constantes de forma tal de que un vector sea múltiplo del otro. En este caso, miren que B2 es el doble de B1. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. ¿Sí?
En este caso vamos a mirar, miren, tenemos tres vectores, miren, B1, B2 y B3. Y la idea es mirar que B3 es igual a 3 veces B1 más 2 veces B2. Entonces, y eso multiplicado, haciendo una combinación lineal se denomina eso, ¿sí? Entonces, miren, el doble del primero menos el segundo me da 0. Es como si despejáramos, en este caso, el triple del primero más el doble del segundo es menos el tercero me da 0. ¿Sí? Entonces, eso significa que sean linealmente dependientes. ¿Sí? Que dependen, porque yo aquí podría despejar y diría, B2 es el doble de B1, o el triple de B1, o aquí nomás, B3. B3, yo podría pasar el B3 a sumar, me quedaría el triple de B1 más el doble de B2, ¿cómo así? El triple, 3 por 1, 3, menos el doble de 4, porque es el más el doble de menos 4, entonces 3 menos 4 me da menos, champo, una gótica, es que se me está corriendo el champo. Aquí dice 3 más el doble de 4, se supone que el doble de 4 es menos 8. Entonces 3 menos 8 me da menos 5, ¿cierto? En este caso, 2 por 3, 6. Más el doble de 1 me da 2, o sea, 6 y 2 son 8. 3 por 3, 9. Más el doble de 5, que es 10. 10 y 9, 19. Entonces mire que se me está generando el vector 3. Y eso es lo que significa que sean linealmente dependientes o independientes, ¿sí? Aquí aparecen ya unos ejemplos y todo eso para que ustedes lo revisen como tal. Entonces echen la revisadita. Mire que también se puede generar un ejercicio como este. Mire, determine si los vectores son linealmente independientes o no. Entonces, ¿qué pasa? A veces no es tan fácil encontrar las constantes que se obtienen para multiplicar. Si por ejemplo estos tres vectores uno dice, ay no, es que la mitad más el doble y empezar a calcular. Entonces, ¿cómo se hace mucho más fácil? Entonces se dice, digamos, A, B y C, en vez de C1, C2 y C3. A, B1 más B, B2 más C, B3. La combinación de ellos me da el vector 0,0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que multiplicamos, mira, A por 1, A más 3B más 11C. O en este caso, C1, C2, C3. Toca hablar con C1, C2, C3 para que ustedes vean. Acá multipliqué menos 3C1, este se cancela, menos 6C3. Menos 6C3 igualado a 0. Ese se cancela, entonces queda 4C2 más 12C3, mírenlo acá, igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, aquí empezaron a diagonalizar, simplificaron la matriz, y entonces miren que aquí se generó ceros. ¿Qué es lo que significa esto? Que Y está en términos de X, porque podemos despejar en términos de C3. Entonces, miren que aquí decimos para la primera, C1 más 2C3 es igual a 0. Y en esta dice C2 más 3 veces C3 es igual a 0. Esto. Entonces, las dos, tanto C1 como C2, dependen de C3. O sea que es linealmente dependiente. Eso significa que son dependientes. Entonces acá mire otro ejemplo para trabajar la dependencia o independencia lineal. Pues vamos a mirar más ejemplos. No más ejemplos, no más trabajo por aquí. Miren, aquí aparece un ejemplo en donde, oh Santo de Israel, miren, aquí me dice, quítate una gotica, no pasa una gotica. Listo, entonces dice, miren, aquí tenemos tres vectores, dos filas por tres columnas, ¿cierto? Y entonces se busca que encontrar el C1, el C2, el C3 de forma tal que al hacer la combinación lineal nos dé la matriz 2 por 3 de solo ceros. Entonces se hacen las operaciones y se da uno cuenta que la única forma es porque aparece un sistema de ecuaciones, esto igualado al primer cero, esto igualado al segundo cero, esto igualado al siguiente cero, esto igualado al siguiente cero, esto igualado al quinto cero y esto igualado al sexto cero. Pero si C2 es igual a 0, pues entonces aquí se cancela C2, aquí se cancela C2, aquí se cancela C2, aquí se cancela C2 y quedan todas en términos de C1, C2, los que toque. Y entonces empiezan a buscar y nos damos cuenta que C1, C2 y C3 tienen que ser igual a 0, que sean
todos iguales a cero. La idea es encontrar constantes que no sean iguales a cero, ¿sí? Pero para esto, pues obviamente tendríamos que mirar entonces que si son iguales a cero, todas las constantes son linealmente independientes, ¿sí? La idea es encontrar independientes. En este caso, mire, por ejemplo, ahora ya lo vimos en términos de, y más arribita o más abajito debe haber más con matrices, pero miren ahora, entonces está primero con vectores, ahora con matrices, ahora con polinomios, mire, ahí los polinomios, ¿se acuerdan que un polinomio de grado 3, por ejemplo, en este caso, es que tenga x a la 3, que tenga x a la 2, que tenga x a la 1 y que tenga x a la 0? Si fuera de polinomio de grado 2, pues él tendría x a la 2, un polinomio con x a la 2, un polinomio con x a la 1, un polinomio con x y uno con x a la 0. Y si es x a la 7, pues a la 7, a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1. Son todas las combinaciones. Yo esto lo puedo multiplicar por 7, este por 9, este por 5, lo que sea. Pero ¿cuál es la idea? Buscar si son linealmente dependientes o no. Entonces se busca C1 multiplicado por 1, C2 multiplicado por X, C3 multiplicado por X cuadrado, C4 multiplicado por X cubo igual a 0. Esto debe satisfacer, entonces miramos a ver si encontramos si x fuera 0, entonces diríamos que C1 es 0. Y haciendo sistemas de ecuaciones, entonces con x igual a 1, ¿por qué se obtuvo, por qué reemplazar con 1, con menos 1 y con 2? Porque el x es un cualquier número, ¿cierto? Son funciones. Entonces podemos reemplazar, son valores, son variables, ¿cierto? Entonces vamos a coger cuando x sea 1. Cuando x sea 1, en este caso, cuando x sea 1, 1, 1, 1, entonces me quedaría, esto es un 0, entonces me quedaría C1 más C3 más C4. Esto C2 más C3 más C4, C2 más C3 más C4 es igual a 0. Cuando sea menos 1, pues me queda menos 1, menos 1, menos 1. Ah, no, menos 1, 1, menos 1. Menos 1, 1, menos 1 igual a 0. Se soluciona el sistema de ecuaciones y nos damos cuenta que el determinante es no homogéneo. Sí, el determinante me da diferente de 0. Que sea diferente de 0, ¿qué significa? Qué pena con ustedes, que no falta el que empiece a molestar a estas horas. Entonces, al ser diferentes de 0, entonces el sistema tiene una única solución, es cuando sea diferente de 0. O sea que ese polinomio son linealmente independientes. Vuelve y juega. Si todas las constantes son 0, son linealmente independientes. Miren, aquí está. Independientes. Ojo la pregunta. Ya les canté una pregunta para el quiz virtual. Bueno, les vamos a la siguiente. Entonces ya miramos dependencia lineal, lo que quería que viera. Entonces vamos al siguiente, acá. Rango nulidad, esa partecita, pues échele una revisadita, pero pues no se las voy a preguntar, sinceramente. Eso tiene harto trabajito y no, pues nos comeríamos harto tiempo que no alcanzamos a tener la oportunidad. Vamos a mirar la partecita de bases numéricas y todas esas cosas, de bases y de cambios de bases. Vamos a mirar aquí qué aparece. Uy, creo que me pasé, pero bueno. Entonces, miremos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que a veces, ¿qué es un cambio de base? Nosotros normalmente se acuerdan que yo les había dicho aquí que todos los vectores se podían escribir, digamos los vectores en R2 se pueden escribir de la forma I, J, y los vectores en R3 de la forma I, J, K, y los vectores de la forma así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí nosotros podríamos buscar, ¿sí? Que estos encontrar todos los vectores de R2 con estas dos combinaciones. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues empezar a buscar ejercicios. Entonces, aquí nos aparece un ejemplo, miren, y es cómo se obtiene como base de esos dos vectores. Y eso es lo que yo quiero, que mirar cómo combinar estos vectores. Mire que lo que dice acá, es que no me quiero demorar leyendo, pero aquí me aparece, mire, todos los vectores x1 y x2 se pueden generar basados en el vector 1, 0 y 0, 1, ¿sí? Entonces bajemos una gotica a ver qué pasa. Bueno, continúo por acá, vuelvo y se pasa ahora para el otro lado. Entonces miremos a ver. Mire, cualquier vector. Entonces aquí el vector 1, 0 se puede generar como la combinación de 1, 3, mírelo, de 1, 3, menos la combinación de menos 1, 2, menos 1, 2, multiplicados por algún escalar, ¿sí? En este caso es 2 quintos, en este caso es 3 quintos el escalar, el A y el B. Podemos obtener el vector I.
Y entonces cuando hacemos la multiplicación nos queda 2 quintos. ¿Será que lo agrandamos? Agrandemos la gótica. Eso es, una gótica más. Sí. Listo, entonces aquí la tenemos, mira. 2 quintos, ¿sí? 2 quintos de 1/3, de 1/3, menos 3 quintos de menos 1/2, que son el vector 1 y el vector 2, los que estábamos obteniendo por aquí abajito que está. Ahora, el vector j también se puede obtener como un quinto de este, otro quinto de este, y nos da acá. Entonces vamos a encontrar que estos dos vectores nuevos que nos aparecen, son combinaciones. Mira, 2 quintos menos 3 quintos, un quinto y un quinto son de acá. Nos van a servir, entonces échenle la revisadita al ejercicio. Yo no los voy a poner a quemar aquí, pero échenle la revisadita porque eso nos va a permitir hacer transformaciones. ¿Sí? Mira que aquí aparece la matriz transformación. Mira, matriz de transición. Entonces esta es la matriz transición. Aquí aparece, miren. Ah, entonces 2 quintos, 3. Entonces mire la matriz transición acá. 2 quintos, 3 quintos, un quinto y un quinto. Se llama matriz transición de una base a otra base. Entonces échenle la revisadita de cuál es el cuento de las bases. ¿Sí? Pero como tal, les voy a preguntar es ¿qué es una base? ¿Sí? Entonces echemos la revisión. Entonces final, no les voy a molestar más. ¿Qué es una base? Entonces vamos acá. Cambio de base. Ojalá esté por acá. Bueno, no les tengo que buscar a ustedes. ¿Dónde estás? No, me demoro más. Entonces, dejémoslo hasta ahí. Ya la partecita, lo que les digo, échenle la revisadita cuál es lo que van a tener que ustedes estudiar. Entonces, mire, para el parcial que les voy a hacer virtual, entonces busquen más bien vectores en R3, las gráficas y todo ese cuento, cómo se ubican. Operaciones entre vectores, suma, resta, producto punto, producto cruz, las aplicaciones a áreas y volúmenes, cosenos directores, que son el ángulo, tengo un vector cualquiera, el ángulo con respecto a XY, el ángulo con respecto a X. Z, el ángulo con respecto a YZ. Ángulos entre vectores, ¿sí? Ecuación de la recta y el plano. Y en cuanto a definiciones, que es un espacio vectorial, la dependencia e independencia lineal, definición que es una base, que es una combinación lineal y que son dimensiones, que es la dimensión de una base. ¿Sí? El libro, aquí les dejo, mire, para que no vayan a decirme, yo les voy a enviar este archivo, aquí aparece para descargar el libro que estaba trabajando ya hace un momentico, y aquí aparece, miren, me aparece hasta casi registrado qué páginas son las que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, que es un espacio vectorial, ahí ahorita en la hojita yo le dejo aquí referenciado cuál es la página, pero más o menos son como la página 170, 180 y ahí aparecen hasta la 215, entonces para que revisen. Bueno, nos estamos hablando cualquier cosa, yo voy a estar pendiente del WhatsApp para que ustedes pues me hagan las preguntas pertinentes y lo que necesiten. Bueno, la idea es, ustedes tienen 2 intentos para solucionar esa prueba, yo la voy a dejar mañana al mediodía tarde para que ustedes tengan la posibilidad del jueves, todo el jueves y el viernes en la mañana antes de las 10 de la mañana. ¿Listo? Bueno, para que Nicolás no se ponga bravo. Chao. Bendiciones. Juicio.